Esta es una producción del Ministerio Voz de Esperanza, con el objetivo de que tu vida sea bendecida. Compartiendo la palabra del Señor, y quisiera que me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, y el título que le he puesto a este mensaje es Una fe arriesgada, porque la fe tiene que ir acompañada de un riesgo. Y yo digo, muchas veces no estamos acostumbrados a correr riesgos. O en realidad uno dice, no, yo no quisiera correr ningún riesgo, que a mí todo me salga perfecto, todo me salga, sin ninguna cosa media complicada. Si a nosotros nos pudieran decir, bueno, ¿cómo querés que sea mañana? Uno que diría, y no, yo quiero que mañana esté todo tranquilo, que nadie me saque nada del lugar, que esté todo acomodado, levantarme mañana y que todo siga igual, también alguno dice. Pero yo digo, la fe tiene que ir acompañada de un riesgo. Yo digo, las personas, estuve leyendo varios pasajes en la palabra de Dios, las personas que lograron algo en fe, todos corrieron un riesgo. ¿Me está escuchando? Las personas que lograron algo en fe, ya sea desde un milagro, ya sea una sanidad, algo extraordinario, algo sobrenatural, salir de lo común, salir de la mediocridad, te va a demandar un riesgo. Y vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, donde allí vemos uno de los ejemplos. Y yo digo, Pedro fue uno de los que aprendió, uno de los discípulos que más aprendió de Jesús acerca de esto, de correr riesgos en la fe. Dice capítulo 14 de Mateo, verso 22. Después de que se produjo el milagro de la alimentación de los 5.000, tremendo milagro que Jesús convirtió allí 5 panes y 2 peces en multitud de panes, tremendamente el milagro de Dios, como allí se saciaron y comieron más de 5.000 personas. Y dice el verso 22, enseguida, quiere decir después de eso, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Claro, los discípulos en la barca, mucho tiempo navegando, me imagino allí cansados ya porque la hora avanzaba y avanzaba y ellos no podían llegar al otro lado. Jesús estaba en el monte orando, baja, desciende del monte, va a la orilla y estaba solo. Dice el verso 24, y ya la barca estaba en el medio del mar. ¿Y cómo estaba la barca? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo vino Jesús a ellos? Andando sobre el mar, caminando arriba del mar, arriba de las olas, arriba del agua. Verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Dónde andaba Pedro? Sobre las aguas. ¿Como quién? Como Jesús, que andaba sobre las aguas. Verso 30.
pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Yo digo, la fe demanda un cierto riesgo. Y en todos los pasajes que he estado leyendo acerca de los milagros, acerca de los testimonios, anoche también tuvimos la reunión, estuvimos compartiendo 2 de los milagros que Pedro realizó por medio del Espíritu Santo cuando ya Jesús ascendió a los cielos y él siguió el ministerio. Y cuando Pedro entonces llegó allí a una ciudad que era la ciudad de Jope, estaba una mujer que se llamó Dorcas y había muerto, y cuando él vino le trajeron allí las túnicas y todo lo que las mujeres trajeron para decirle: esto es lo que hacía por nosotros, era una buena mujer. Pedro dice que sacó a todos los que estaban llorando afuera de la sala donde estaban. Y entonces él oró a Dios y después se levantó de esa oración y le habló al cuerpo de Dorcas y le dijo: Dorcas, despierta, levántate. Y la mujer, cuando escuchó eso, estaba muerta, abrió los ojos y lo vio a Pedro y se reincorporó. Porque Pedro entendió, yo digo, la escuela de Pedro fue una escuela de esa fe arriesgada. De esa fe, yo digo, Pedro nos tiene que dar una lección a nosotros. Vamos a hacer cuenta que estamos en el Instituto Bíblico del Señor en esta noche y uno de los alumnos, que es Pedro, que después llegó a ser el profesor, podríamos decir, porque pasó las materias. ¿Cuál fue la materia que pasó Pedro y que hoy nos enseña a nosotros? Que para hacer algo sobrenatural, para recibir algo en fe, tengo que arriesgarme. ¿Me está escuchando? Tengo que arriesgarme. Pedro fue un aprendiz de Jesús. Cuando Pedro vio que Jesús estaba caminando sobre las aguas, él que dijo: si eres tú, Señor, yo también quiero caminar sobre las aguas. Quiere decir que la fe me va a demandar un cierto riesgo, correr un cierto riesgo que muchas veces, hermanos, muchas veces los cristianos no estamos dispuestos a pagar ese riesgo. ¿Me está escuchando? Muchas veces hay cristianos que no están dispuestos a pagar cierto riesgo. ¿Y si yo no puedo caminar sobre las aguas? ¿Y si yo, cuando Jesús me dice vení, yo no puedo? Y si cuando, por ejemplo, estaba leyendo allí la mujer cananea que tenía un gran problema en su casa porque una de sus hijas estaba muy mal, va a Jesús y una mujer cananea no era apta de recibir un milagro. Entonces ella le dice: Jesús, hace un milagro, Jesús, salvame, ayúdame a mi hija. Y Jesús que le dice: no he venido ahora para salvar a los que no son del pueblo de Dios. Y ella dijo: no importa, igual haceme un milagro. Y Jesús que le dijo: no le puedo dar el pan a los perrillos. Y ella que dijo: no importa, aunque sea de las migajas que se caen de la mesa, yo quiero recibir igual un milagro. Y Jesús que le dijo: mujer, grande es tu fe. Una mujer arriesgada, una mujer que se sobrepuso a lo que diga la gente, porque ¿sabe qué dice ese pasaje? Que esta mujer daba grandes voces diciendo: Señor, socórreme. Tanto era lo que ella arriesgó que los discípulos llegaron a decirle a Jesús: Jesús, atendela, porque nos da voces detrás de nosotros, nos está volviendo loca esta mujer. ¿Por qué no ves a ver qué necesita? Era una mujer arriesgada. La fe me va a demandar un cierto riesgo al que dirán, un cierto riesgo a pasar vergüenza, un cierto riesgo a que uno tiene que correr para decir: Señor, yo soy de los que tienen fe y no de los mediocres que retroceden y se vuelven atrás cuando no reciben nada. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué digo esto de correr cierto riesgo? Porque muchas veces nos acostumbramos, y aún le digo a los creyentes, muchas veces nos
acostumbramos los creyentes a que nos tiene que salir todo como a nosotros nos parece, en el tiempo que a nosotros nos parece, y pensamos muchas veces que si no recibimos algo inmediatamente, cuando nosotros lo pedimos, cuando a nosotros se nos parece, que decimos, y no, ya sé, Dios a mí no me responde, esa iglesia no tiene autoridad, no hay poder, me voy a ir a otra, o voy a ir a Buenos Aires, o voy a ir a otro lado, o voy a hacer esto, porque a mí no me quieren, porque a mí, y muchas veces, hermano, es el proceso de correr un riesgo. Y no estamos muchas veces dispuestos a correrlo. Y decimos no, y ya le empezamos a echar la culpa a este, y le echamos la culpa al otro, y le echamos la culpa al de allá, y le echamos la culpa al otro que tal vez no tiene nada que ver. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no estamos dispuestos a caminar como caminó Jesús. No estamos dispuestos a pagar ese precio que pagó Pedro, que pagó Juan. Pedro en un momento, uno puede decir, desaprobó un poco la materia. Cuando se acuerdan que Jesús allí fue crucificado y vinieron a decirle, tú eres el que estaba con él. Y él que dijo, no. Pero después, ¿qué hizo? Se humilló, se arrepintió. Estamos a tiempo, decir conmigo, estoy a tiempo. Y Pedro entonces nos demostró que es posible superar esos miedos. ¿Me está escuchando? Es posible superar los miedos. Decirle a que tenés a tu lado, es posible superar los miedos. Es posible superar los miedos. Pedro en un momento entonces acá vemos que también dudó, tuvo miedo y empezó a mirar los vientos y empezó a mirar las olas. Por eso Jesús que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le quiso decir? Si venías bien, si corriste el riesgo de bajarte de la barca y empezar a caminar por fe, ¿por qué ahora empezaste a mirar para los costados? Y eso es una lección de fe para nosotros. Decir conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. Porque muchas veces empezamos el camino del Señor y hacemos cosas en fe y hacemos hasta locuras en fe y salimos a hacer cosas en fe, pero también muchas veces cuando algunas cosas no nos salen o cuando algunas cosas pareciera que fueran más fuertes que nosotros, el pastor Guillermo dio una gran enseñanza hoy y dijo, si nosotros nos valemos por nosotros mismos, somos débiles. Si nuestros pensamientos se reflejan en los errores, en los fracasos, ahí no vamos a andar bien. Por eso qué bueno que en esta noche el Señor está renovando nuestros pensamientos, está renovando la fe y está diciendo, animate a correr los riesgos, porque el Todopoderoso no te va a fallar. Dale más fuerte ese aplauso. El Todopoderoso no nos va a fallar. ¡Aleluya! Pero estoy seguro, porque a mí me pasa, y yo creo que en toda la palabra del Señor hasta vemos allí que a personas de Dios, como por ejemplo Gedeón, le pasó que cuando Dios lo llamó a ser uno de los libertadores, él que dijo, no, seré yo, no puedo, y le pidió señales a Dios y después le pidió otra señal más, porque muchas veces la mentalidad, muchas veces los pensamientos nos juegan en contra de decir, ¿y si no pasa nada? ¿Y si en realidad Dios no me sana? Pedro allí aprendió la lección. Pedro le dijo a esa mujer, levántate. A un paralítico ahí en esa ciudad cerquita como fue Lida, dice que había un paralítico de 8 años que estaba esperando. Y Pedro cuando lo vio le dijo, levántate, haz tu cama y anda tranquilo. Hay que animarse a decirle a un paralítico de 8 años, levantarte y hacer la cama y andar tranquilo. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a correr esos riesgos. Y si oro por algo y no pasa nada, el pastor contó el testimonio del nene, ¿no? Qué bendición, que Dios lo sea. Y si no pasa nada, y si voy a la iglesia para que oren por mí y no pasa nada. Como tal vez uno puede decir, no, ya hace tiempo que vengo pidiendo por tal cosa y no pasa nada. Tal vez el Señor está diciendo, es hora de que empieces a arriesgar tu fe. Es hora de que empieces a decir, no importa si no pasa nada, va a pasar. No importa si hoy no pasa, mañana va a pasar. Y se levanta entonces cambiando, como decía el pastor, el pensamiento. Si no pasó ayer, va a pasar mañana. Si el viento hoy no se calmó, mañana se va a calmar. Los discípulos estaban ahí remando
remando. ¿Y qué pasa que no se calma este viento? ¿Y qué pasa que las olas son cada vez más fuertes? Y se habrá empezado a echar la culpa uno al otro. Se las vos la culpa. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Si no pasó ayer, puede pasar hoy. Y si no pasó hoy, puede pasar mañana. Pero la palabra de Dios dice: pide y recibe, busca y hallarás, llama y se te abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Aleluya, gloria a Dios. Y le creemos a la palabra del Señor, porque es una fe arriesgada, es una fe que logra lo imposible. Diga conmigo: una fe arriesgada es una fe que logra lo imposible. Una fe mediocre no espera recibir nada. Una fe mediocre es como ese autito a cuerda. ¿Vieron a los antiguos autitos a cuerda? Tran, tran, tran. Al principio arranca con todo, pero se le va terminando la cuerda. Bueno, ahora son a pila o a batería, lo mismo, ¿no? Ese autito que uno dice que está con todas las pilas, ese creyente que uno dice: no, este sí que está con todo. Pero uno después ve que la cuerda le va aflojando. El pastor Guillermo dijo hoy una gran verdad: ir renovando las fuerzas. Y en eso entraría ir renovando la fe, ir renovando la visión, ir renovando lo que Dios tiene por delante, ir levantando bien en alto la vista, ir diciendo: Señor, no me voy a detener. Señor, me quieren frenar, me quieren poner palos por acá, me quieren detener por este lado, pero yo tengo mi visión bien alta. Yo quiero, Señor, ser alguien, aleluya, como Pedro, que te invite a ti. Si tú caminaste, yo también quiero caminar. Si tú, Señor, hiciste un milagro multiplicando los panes y los peces, en mi casa también se va a multiplicar. Aleluya. ¿Sabe que escuché un testimonio una vez que me impactó? Lo escuché en el Instituto Bíblico. Dice que una familia misionera estaba muy lejos de su país, muy lejos de su nación, y se le habían terminado todos los recursos económicos que ellos tenían para sustentar su casa. Se estaban literalmente muriendo de hambre. Y entonces, antes de morirse de hambre, el misionero llamó a su familia, se encerraron en su casa y él le dijo a su esposa y a sus hijos: miren, la Biblia dice en la historia que Jesús en una boda fue a una fiesta y se había terminado el vino, y él entonces mandó llenar las tinajas de agua y oró y pidió que se convirtieran en vino. Entonces le agarró y le dijo a su familia, le dijo a su esposa: poné una jarra debajo de la canilla y vamos a ver que se convierta en leche, porque Dios no nos va a dejar morir a los hijos de hambre. Y dice la historia de este misionero que abrieron la canilla y empezó a salir leche en vez de agua. Y ahí comieron, fueron saciados de leche a sus hijos, y después llegó la provisión. Qué bueno que uno pueda arriesgar su fe y decir: Señor, yo quiero ser un creyente con una fe arriesgada. Cuando todos están pensando tal vez en retroceder, yo estoy diciendo: Dios está conmigo y yo voy a avanzar. Cuando todos están pensando tal vez en que se van a enfermar, en que esa enfermedad es incurable, en que ese problema no te lo va a solucionar nadie, en que esa situación va a ser para hundirte, yo estoy diciendo: Señor, esto va a ser para glorificar tu nombre. Señor, esto va a ser para levantar bien alto tu nombre. Aleluya. ¿Cuántos se animan a decirle en fe tal vez a un médico cuando le dice: mira, esta enfermedad es incurable? ¿Cuántos se animarán tal vez a decirle: usted dice lo que diga, de la ciencia diga lo que diga, pero mi Dios dice que para Él nada es imposible? Es una fe arriesgada. El médico le dice: usted está loco, bueno, vaya al manicomio o vaya a la iglesia que usted va, pero usted, esa enfermedad no se puede curar porque en los libros de medicina dice que esa enfermedad es incurable. Usted diga lo que diga, pero mi Dios puede decir otra cosa. Eso es una fe arriesgada. ¿Me está escuchando? Eso es una fe arriesgada. Eso es decir: Señor, yo estoy esperando que reviertas cualquier situación. Señor, yo estoy esperando. Tú eres el Dios que sanaste, Señor, los enfermos. Me puedes sanar a mí de cáncer. Eso es una fe arriesgada. Yo estoy esperando a gente que diga: Señor, tú, Señor, multiplicaste con 5 panes y 2 peces, comieron miles. Señor, yo estoy esperando que con mi sueldo pueda revolucionar mi familia, pueda alimentar esto, pueda hacer lo otro. Gracias, Señor, por la gente de fe. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dijo el pastor Guillermo que hoy podría ser una noche que puede cambiar el resto de nuestra vida, y yo lo tomo. Una fe arriesgada.
Decir, Señor, creo que la predicación de hoy el Señor la fue llevando desde los pensamientos para decirnos quiénes somos, hasta decir, Señor, una fe se tiene que ver en el riesgo que estamos dispuestos a correr. Ay, 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 qué lío. Nuestra fe se va a ver en el riesgo que estamos dispuestos a correr. Si usted lo cree, lo recibe. Si usted lo cree, lo pone en marcha. Si usted lo cree, anoche decíamos, estaban los hermanos, mire, hoy la noche que están de Buenos Aires, de Pinto, nosotros de Junín, los hermanos de Lincoln, hoy el Señor preparó esta noche. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Decirle que tenés tu lado, mirá que Dios preparó esta noche para vos. Si estás dispuesto a creer, te desafío a que tu fe sea arriesgada. Anoche decíamos, ¿no? Si te duele la rodilla, ¿estás dispuesto a creer que le puedes ordenar a la artritis, a la artrosis, al reuma, que desaparezca de tu rodilla? Si estás dispuesto a hablarle a una rodilla, eso es una fe arriesgada. ¿Me está escuchando? Nosotros que estamos, mi esposa está embarazada y estamos en el último periodo ya esperando, creo que el lunes fue. Estaba dolorida, toda la noche pasó en vela y al otro día entonces teníamos que hacer algo y también me dice, Germán, sí, vení, sentate acá, hace algo, me dice. Hace algo, ¿vieron cuando alguien dice, hace algo? Entonces lo primero que uno piensa que es, y qué sé yo, te llevo al médico, tomamos un tafirol, no sé, porque eso fue lo único que me dijo, hace algo. Y entonces me quedé esos segundos, vieron que uno no sabe qué, fueron segundos que parecieron que fueron horas. Y ahí fue, claro, hace algo es lo que dice la Biblia, ponerle la mano en la cabeza del enfermo y se tiene que sanar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces ese hacer algo fue ir y pararme, poner la mano en la cabeza, orar. A los 2, 3 horas era otra persona. Se levantó, anduvimos, tuvimos que hacer un montón de cosas ese día, la hicimos, no hubo problema. Gracias, Señor, que Dios es fiel. ¿Me está escuchando?